No te rindas, por favor. No cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y es el momento. Poesía de Mario Benedetti. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Una de las cosas que me apasionan cuando me toca ministrar a una persona es ayudarlo a que identifique su propósito a través de su identidad. Siempre me preguntan, Natalie, deseo tener una vida significativa, ¿cómo hago? Bueno, lo primero que hago es que entienda la persona el concepto de identidad, que es saber quién soy, y el propósito es saber para qué estoy aquí en la tierra. Por lo que cuando yo sé quién soy, esto me va a ayudar a saber cuál es el propósito en mi vida. Pero entre identidad y propósito hay algo más. Y esto es qué voy a hacer con mi vida. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? El propósito es todo aquello que hace que yo tenga una vida significativa. Entonces, primero está mi identidad, luego sigue mi visión y después mi propósito. Por eso es de suma importancia, mis amados, que te conozcas, que sepas qué te apasiona, quién eres tú realmente, porque esto te va a ayudar a encontrar el plan de Dios para tu vida. Lo que haces es diferente, ojo, a la razón por qué lo haces. Esto va a determinar tu propósito. Propósito es la razón por la cual una persona desea tener éxito, ser popular, ser famosa. Por ejemplo, mi sueño, es ser rico. Eso es una visión, pero mi visión es para qué quiero ser rico. Entonces, yo quiero ser rico para darle trabajo a los necesitados. Ahí encontramos una vida con propósito. O yo quiero ser famosa para ir a predicar por las naciones y evangelizar, llevar la palabra de Dios. Si no tienes una razón para levantarte temprano en la mañana, tu vida no tiene propósito. Para encontrar tu propósito, te podrías hacer estas preguntas. Primero, ¿qué podría yo hacer en la vida para que mi esposo, mi esposa, mis hijos o padres se sientan orgullosos de mí? Segundo, ¿qué podría yo hacer para tener una vida significativa? Tercero, ¿por qué cosas desearía que las personas me recuerden? Cuarto, ¿qué legado le voy a dejar a la humanidad? Legado, no herencia. Y quinto, ¿por qué motivo estaría yo dispuesto a dar mi vida? Bueno, el Maestro Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 39, lo siguiente: el que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Amén. Yo me vine a este país, a esta ciudad en específico, Houston, Texas. Lo que venía a hacer era, trabajar y estudiar inglés. Y resulta que eso no fue así. Dios tenía otros planes para mi vida. Lo descubro cuando me enamoro perdidamente de los Jesús. Jesús el Maestro y Jesús Robles. Decidimos emprender este maravilloso ministerio para honrar la gloria de Dios y ayudar, por supuesto, a muchas almas a encontrar su identidad y propósito a través de la evangelización de la palabra de Dios por medio de tu programa Un Café con el Maestro. Esto es propósito. Piensa por un momento la siguiente ecuación: mis dones más mi pasión más los valores de mi vida dan como resultado una vida con propósito. Por esto vamos a pensar en 5 cosas que Dios desea que hagamos en nuestra vida para tener una vida significativa. Bueno, lo primero es adorar, la adoración.
Nosotros fuimos creados, diseñados por nuestro Creador, por Dios, para adorar, para la gloria de Dios. Dice en 1 Corintios, en su capítulo 10, versículo 31, lo siguiente: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Y esta debe ser nuestra pregunta. En esto que estoy haciendo, ¿estoy dándole la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios significa honrarlo, alabarlo, hacerlo sonreír, producirle placer a nuestro Padre Creador. Que el propósito de todo lo que hacemos y hagamos en nuestra vida sea para hacer sonreír a Dios. En el libro de Romanos, en su capítulo 14, versículo 8, dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y en Colosenses, en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículo 23, dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Lo que hace que nuestra vida sea significativa es que en todo le demos la gloria a Dios. Amén. Lo segundo es evangelizar. Salvar a los perdidos, conquistar las almas, sacarlas del infierno. En el libro de Juan, en su capítulo 18, versículo 37, dice: así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Esto fue lo que el Maestro Jesús le dice a Pilatos, su propósito. ¿Cuál fue? Bueno, nacer para morir por nosotros y dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que somos todos pecadores y que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Esta fue la solución que Dios encontró para nuestros pecados, para que seamos salvos a través del Maestro Jesús. Esto es evangelizar, predicar de la salvación por medio y a través de Jesús en la cruz. Predicar las buenas nuevas. Es también liberar a las personas del infierno, como les dije. Es testificar no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, para que las personas reciban a Jesús, el Maestro. Esa fue la última instrucción que nos dejó el Maestro Jesús. ¿Dónde nos podemos ubicar? En el libro de Marcos, en su capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Eso es propósito. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. Lo tercero es su iglesia. La iglesia es la novia de Dios. La iglesia somos tú y yo, nosotros. Usted debe asistir a una iglesia, mi amado, para que se acostumbre su espíritu a entender y escuchar la palabra de Dios, para acrecentar más tu fe, para convivir con personas como usted y como yo, para que usted aporte y ayude a su comunidad, a la iglesia, en lo que está capacitado y pueda, por supuesto, lógicamente. En el libro de Mateo, en su capítulo 6, versículo 33, nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo cuarto es discipular. El Maestro Jesús debe ser formado en mí, en ti. O sea, que seamos como Jesús en todo, que lo imitemos en todo. Usted debe anhelar ser como su líder principal, supremo, Jesucristo. Respete y honre a su pastor, a su pastora, a su líder. Pero a quien usted debe de imitar y amar hasta los tuétanos y serle leal es a Jesús, al Maestro, Dios. Ser discípulo es ser libre de todo lo que nos impide ser como Jesús. Ser discípulo de Jesús es tener el carácter de Jesús, ser disciplinado, mantener una vida en oración, leer su palabra. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Jesús perdonaba todos los días. Y lo quinto es servir a Dios. Servir a Dios con todo nuestro ser.
En el libro de Lucas, en su capítulo 1, versículo 38, nos dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. ¡Wow! El profeta Isaías también dijo: heme aquí, envíame a mí. 5 propósitos. Repitámoslo para que no se nos olvide. El primero es adorar. El segundo es evangelizar. El tercero es la iglesia. Y el cuarto es discipular. Y quinto, servir a Dios. Esto es lo que le da sentido a nuestro ser, a nuestra vida. Cuando tú pones tu pasión, lo que arde en tu corazón y espíritu al servicio de Dios, lo metes a Él en la ecuación de tu vida. Y tiene que ser así, mis amados. Escuchen y entiendan esto. ¿Qué es lo más importante de todo este devocional? Si no lo involucras a Él, a Dios, el Maestro Jesús en tu vida, siempre, pero siempre vas a estar vacío. Nada ni nadie te va a poder llenar. Mira, seas ingeniero, médico, plomero, músico, bailarín, político, masajista, chef, en fin, lo que sea, la profesión que sea, el oficio que sea. Inclusive, puedes tener el dinero de chaflán, ser millonario, pero debes incluirlo y darle la gloria al que vive y reina por siempre, a Jesucristo. Ahora yo te voy a señalar 3 personajes de la Biblia que hallaron su propósito. El primero es José. José era un soñador, un estratega. Él fue un emprendedor, un líder, y su sueño fue gobernar. Recuerden que él le cuenta a sus hermanos y padres el sueño que él tuvo de las estrellas y que él gobernaba y eso a ellos. Y eso fue lo que ocasionó el gran problema con José, que lo vendieran, que lo tiraran. Entonces José, como líder, él mandó en la casa de Potifar, en la cárcel y luego en el palacio del faraón. Él fue el número 2. Todo esto pasó porque él era un líder y su visión tenía que ver con su identidad. Pero todavía no encontramos una vida con propósito en José, sino hasta después de muchos años. La Biblia dice que cuando sus hermanos le fueron a pedir perdón por todo el daño que les había causado, dice en el libro de Génesis, en su capítulo 50, versículo 20, lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Esto es visión, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar vida de mucha gente. Esto es propósito. Amén. Salvar a Israel, el pueblo de Dios, era el propósito que Dios tenía con José. Lo segundo es la vida de David. Dice en 1 de Samuel, en el capítulo 16 y sus versículos 12 y el versículo 18, dice lo siguiente: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bueno, pues esto es la lotería para cualquier soltera. Amén. Entonces, basado en todas estas características que tenía David, eran su identidad. Su visión era gobernar el pueblo de Dios. Yo me imagino que cuando él cuidaba las ovejas de su padre, él se imaginaba que algún día podría ser rey, porque reunía las características, tenía identidad. Sus sueños también era llevar el arca del pacto a Jerusalén. Estos eran los planes de David para su vida. Pero fíjense que todos estos planes tenían que ver algo con el propósito de Dios, porque uno de los propósitos de David era adorar. David era un adorador. El otro propósito era el reino de Dios, ya que él quería defender a su pueblo, librarlo de los enemigos. Les explico, en el Antiguo Testamento, el reino de Dios era Israel, su pueblo, por lo que David llegó a ser rey y gobernar a Israel. El otro propósito era que David quería ser de Israel la nación más poderosa del mundo, porque él quería que el nombre de Dios fuese famoso en todas las naciones del mundo. La tercera historia es la de Esther. Ay, esta me encanta.
Esther era una mujer hermosa. Esther era una modelo, una estrella. Esa era su identidad, porque Dios la hizo para que ella brillara por su hermosura. Lo siguiente era, ¿cuál es la visión de su vida? Porque no se podía quedar solo con su identidad, que era hermosa y bella, no. Esther, al igual que muchas mujeres, tenía el sueño de casarse con un hombre exitoso y de paso un príncipe azul. Sueños. Los sueños, pero esos sueños de nada sirven si no hay un propósito. Y la razón por la que Dios la hizo tan hermosa no fue para casarse con el rey, no, fue para que salvara a su pueblo, como le dijo su tío Mardoqueo. En el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14 dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Esther no solo era hermosa, algo más por Dios tenía que tener esta muchacha para que su vida quedara registrada en la Biblia. Ustedes saben lo que yo le estoy diciendo. Hay un libro de Esther. O sea, es un tremendo personaje, pues si se puede llamar así. La famosa Esther. Podríamos resaltar algunas características importantes de Esther, como por ejemplo, en el libro de Esther, en su mismo libro, en su capítulo 2, versículo 2 dice: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey joven virgen de buen parecer. Amén. Su virginidad. Ahí hay algo especial y poderoso cuando una mujer y hombre se conservan vírgenes para el día de su matrimonio, se guardan para su esposo o esposa. En Esther, en su capítulo 2, ahí mismo, versículo 7, dice lo siguiente: la joven era de hermosa figura y buen parecer. O sea, Esther se conservaba bonita. Yo me imagino que ella se cuidaba mucho, se arreglaba, era coqueta pues. Y en el versículo 9 dice, del mismo capítulo 2 dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Algo hizo bien esta muchacha para caerle bien a esa gente y a esas autoridades. De seguro, bueno, yo me imagino que era una joven culta, preparada, discreta, noble. Sabía desenvolverse, o sea, era una muchacha con muchas cualidades, sobre todo no tenía la mente hueca. No era una simple cara y un cuerpo bonito, no. La muchacha tenía cerebro. Y por último, en el versículo 17, en el mismo capítulo 2, dice: y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. O sea, había más vírgenes y también muchachas más lindas, me imagino, muchachas lindas. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén. Pero había en el pueblo de Israel un hombre, siempre hay alguien, llamado Amán. Y este era un tipo malísimo. Y era un funcionario que tenía uno de los cargos más altos del reino. Pero él odiaba a los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Con mucha astucia logró que el rey firmara un decreto para eliminar a todos los judíos. Pero cuando Mardoqueo se entera, o sea, el tío de Esther se entera de esta orden, fue a hablar con su sobrina Esther y le dijo: mira, Esther, esto lo tenemos que resolver. Pero Esther se puso nerviosa y su tío le explica, le dice: Esther, déjate de comiquita. Bueno, esto lo estoy parafraseando, ¿no? Déjate de comiquita porque para esto fue que tú llegaste aquí, o se te olvidó. Porque estaba nerviosa porque nadie se podía presentar delante del rey así, porque lo mataban, pues. Entonces le hizo entender a Esther, a su sobrina, lo que ella tenía que hacer. Ella le dice a su tío: ayuna con el pueblo, reúne al pueblo de Israel, ayunen y oren, que yo también lo voy a hacer con mis doncellas por 3 días. Te das cuenta de que ella no era una joven de cabeza hueca. Ella era una joven de oración, disciplinada e inteligente. Luego ella se presenta
al frente del rey, de su esposo. Le recibe, babeado por la mujer, y ahí es cuando Esther empieza a interceder y a pedir por su pueblo. Mira, me alunas esto, mira, está pasando esto, mira aquello, vamos a esto. Aquí es donde está el propósito. ¿Tú me entiendes? Este era el propósito de Esther. Pero lo que más me encanta es que le dice lo que el fulanito de Amán había hecho con su pueblo y con su tío, y cómo lo había engañado para que hiciera ese decreto. Por lo que el rey pues se enojó muchísimo y lo manda a matar. Y de paso, las propiedades de este Amán, de este delincuente de pacotilla, se la mandan a dar a Esther. Aquí vemos, chico, una mujer decidida y que no le titubeaba el pulso para eliminar lo que le estorbaba en su camino. Por eso es que esta mujer fue tan importante y está en los cánones de héroe de la Biblia. Amén. Me lo eliminas, mi papachongo, mi rey, y punto. Así me imagino que le dijo Esther. Moraleja, no se meta con el pueblo de Dios, con la nación de Israel. No se hable mal de la nación de Israel, y mucho menos con nosotros que somos la iglesia. Si queremos que nuestras vidas sean significativas, entonces debemos ser personas que cambiemos la historia. Hagamos cosas diferentes para recibir resultados diferentes, pero llenos de propósito, de fe, de amor. Así que ahí donde está, yo te invito a que oremos. Sí, Señor. Señor, yo te pido que hoy tú hagas de cada uno de nosotros personas que cambiemos la historia de la humanidad. Que no seamos simplemente personas famosas o prósperas, ricas, hermosas o simplemente profesionales como médicos, ingenieros, abogados. No, Señor, yo te pido, Dios, que nuestra vida tenga propósito. Marquen la diferencia en este mundo y podamos impactar vidas para tu gloria, para que sean extendidas en la tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El pueblo de Cristo dice amén, amén y amén. Dios le bendiga a mis campeones. Que el shalom y la gracia de Jehová repose sobre todos ustedes. Recuerda, de ser de bendición para todos, retransmitiendo este mensaje de edificación para muchas vidas. Te espero el próximo martes. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.